Estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a estudiar la estadística inferencial, concretamente los intervalos de confianza, y vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que son los contrastes de hipótesis. Los objetivos que se persiguen son los siguientes: determinar los intervalos de confianza para la media de una población con varianza conocida o bien que la varianza sea desconocida. El otro objetivo que perseguimos es definir los tipos de hipótesis, así como los posibles errores que se cometen a la hora de realizar un contraste de hipótesis. Iniciemos con los intervalos de confianza. La idea de un intervalo de confianza es la siguiente: determinar un intervalo con un nivel de confianza que sea lo suficientemente alto que nos garantice que el parámetro de la población se encuentra dentro de ese intervalo, ¿no? Normalmente, el nivel de confianza se denota como 1 menos alfa, y su complemento, que se conoce como nivel de significancia, sería alfa. Generalmente, los niveles de confianza son altos del 95% o bien del 99%, ¿no? Algunas veces se baja un poco, ¿no?, hasta el 90%, ¿no? Su complemento siempre sería alfa. Si estoy un nivel de confianza del 95%, el alfa sería del 5%. Y si estoy en un nivel de confianza del 90%, el alfa, que es el nivel de significancia, eso valdría 10%. Y por último, si el nivel de confianza es del 99%, el alfa, que significa el nivel de significancia, es del 1%. La idea que se tiene cuando se va a construir un intervalo de confianza es que necesito conocer la distribución de la variable objeto de estudio, ¿no? Para lo que vamos a ver en esta presentación, voy a suponer que la variable tiene una distribución normal, con media mu y varianza sigma cuadrado. La media va a ser el parámetro que quiero encontrarle un intervalo de confianza. Y la varianza, para iniciar, voy a suponer que es conocida. Entonces, la media muestral tendría una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n, ¿no? Si estoy con una distribución normal que tiene media distinto de 0 y varianza distinto de 1, se recuerdan que cuando vimos las distribuciones de probabilidad, dije que era necesario estandarizar a una nueva variable que le llamamos z. Esta nueva variable z se define como x barra menos la media de la población, que sería el parámetro, dividido sobre sigma sobre la raíz de n. Y esta nueva variable tiene una distribución normal 0, 1, que eso es lo que nos interesa, trabajar con una distribución normal 0, 1, ya que esta distribución está totalmente tabulada en cualquier libro de estadística, se encuentran las tablas de la distribución normal 0, 1. La idea central va a ser que a partir de la media muestral, yo debería ser capaz de construir un intervalo de confianza para la media poblacional, ¿no? Iniciemos que la probabilidad de que x barra esté entre dos valores concretos, x1 y x2, eso sea igual a 1 menos alfa, que es el nivel de confianza que yo quiero encontrar para la media poblacional, ¿no? Como el x barra, ya dijimos que tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre la raíz de n, es necesario estandarizarla, ¿no? ¿Y cómo se estandariza? Restando el x barra menos la media poblacional dividido entre sigma sobre la raíz de n. Y ese es el segundo elemento que aparece ahí en la probabilidad, ¿no? Ahora, si me voy ya a la tabla de la normal, veo que el intervalo que me deja una probabilidad de 1 menos alfa, que es el gráfico que aparece ahí abajo, los extremos de ese intervalo es menos z de alfa sobre 2 y z de alfa sobre 2. El z de alfa sobre 2, ¿qué significa? Que la probabilidad que queda a la derecha del z de alfa sobre 2 es exactamente alfa sobre 2, ¿no? Igual la probabilidad que queda a la izquierda de menos z de alfa sobre 2 es también alfa sobre 2, ¿no? Es decir, que si yo sumo todas las probabilidades debe de darme 1, ¿no? Y esa es la expresión que aparece en este término, ¿no? Que x barra menos mu dividido sobre sigma la raíz de n, eso está entre menos z de alfa sobre 2 y z de alfa sobre 2, ¿no? Ahora, si yo ya despejo la media poblacional de esta expresión, es decir, paso a multiplicar a menos z de alfa sobre 2 y a multiplicar a z de alfa sobre 2, y luego resto el x barra, me queda la expresión ya del intervalo de confianza para la media poblacional. Es decir, que la media poblacional se encuentra entre menos
entre x barra menos z de alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n, ¿no? Y el lado derecho del intervalo tendría x barra menos z de alfa sobre 2 por sigma sobre la raíz de n. Ilustremos la aplicación de este intervalo de confianza a través del siguiente ejemplo. Imaginemos que una institución gubernamental conoce que la desviación estándar del gasto de cigarrillos es de $5 por semana. Toma una muestra de 49 fumadores y revelan que el gasto promedio que invierten los fumadores en cigarrillos durante una semana es de $20. Nos piden que utilizando un nivel de confianza del 95%, es decir, que 1 menos alfa vale 0.95, que determinemos el intervalo de confianza para la media poblacional mu y luego que interpretemos el resultado, ¿no? Analicemos la solución de este ejemplo. Como siempre, lo primero que se debe hacer, ¿cuál es la información o los datos que nos proporciona el problema o el ejemplo, ¿no? Para este caso, tengo la desviación estándar poblacional, el sigma, y eso es $5 por semana, que el gasto en desviación estándar es de $5 por semana. Se toma una muestra N de 49 fumadores y de esas 49 fumadores se obtuvo que el promedio muestral de gasto por semana es de $20, ¿no? El nivel de significancia es 0.5. Eso quería decir que el nivel de confianza es del 95%, ¿no? En las tablas de la normal yo voy a necesitar dividir alfa sobre 2. Si yo divido alfa sobre 2 me quedaría 0.05 entre 2, eso es 0.025, ¿no? El intervalo de confianza que se construye, ¿no?, cuando tengo una distribución normal y la varianza poblacional o la desviación estándar poblacional es conocida y además el tamañno de la muestra es grande voy a suponer que es mayor que 30. En ese caso, el intervalo es esta expresión, la que acabamos de deducir, ¿no?, en la lámina anterior, ¿no? Y ese intervalo debe tener una confianza del 95%, ¿no? Me voy a las tablas de la normal para encontrar el valor de z sobre 2, es decir, aquel valor que deja a su derecha 0.025. La tabla de la normal lo encuentro que ese valor es 1.96. Si se fijan, ya tengo todos los datos para sustituirlo en el intervalo de confianza para la media poblacional. Conozco la media muestral, conozco el valor de z de alfa sobre 2, conozco el valor de la desviación estándar poblacional y conozco el tamaño muestral, ¿no?, el n, que es 49. Lo sustituyo en el intervalo de confianza que aparece allí y me queda este otro intervalo. Al hacer los cálculos, llego a que la media poblacional se encuentra entre 18.16 y 21.4. Yo no conozco cuánto es el valor exacto de la media poblacional, pero sí conozco en qué valores se mueve, y se mueve entre 18.6 y 21.4, ¿no? Y tengo una confianza del 95% que lo que estoy diciendo es verdadero. Es decir, que tengo un margen de error nada más del 5%. En la práctica, la desviación estándar casi nunca se conoce, porque ese es un parámetro de la población, y los parámetros de la población únicamente se van a conocer si yo realizo un censo de toda la población, y eso es prácticamente imposible, ¿no? Nosotros trabajamos con muestras. Por lo tanto, veamos el caso cuando no se conoce la desviación estándar, ¿no? Y eso es lo que ocurre más o menos en la práctica, ¿no? Cuando no se conoce la desviación estándar, la distribución que se utiliza es la t-de-student. Ya no puedo utilizar la distribución normal porque al desconocer la varianza poblacional, ya la variable no tiene una distribución normal, ¿no? Para trabajar con la distribución t-de-student, recordemos que requiero conocer dos variables. Una es la chi cuadrado y otra es una normal 0,1. Una de las chi cuadrados que demostramos cuando vimos la distribución de probabilidad de la chi cuadrado es que n-1 por s cuadrado dividido por la varianza poblacional, eso tiene una distribución chi cuadrado con n-1. Y si x barra tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n,
Entonces, nuevamente, yo puedo estandarizarla y llevarla a una normal 0,1. Y así defino la variable t de n-1, que harían los grados de libertad, lo construyo de la siguiente manera: x barra menos mu dividido por sigma sobre la raíz de n. Eso yo sé que tiene una distribución normal 0,1. Y la distribución t debo de dividirla sobre la raíz cuadrada de una chi cuadrada dividido por sus grados de libertad. La chi cuadrado que se utiliza es n-1 por s cuadrado, donde el s cuadrado es la varianza muestral, dividido por la varianza poblacional. Y todo esto partido por n-1, ¿no? Al simplificar las operaciones que aparecen tanto en el numerador como en el denominador, llego a que la expresión final es x barra menos mu dividido por s, que es la desviación estándar muestral, y todo eso partido por raíz de n, ¿no? Si observamos esta última expresión, la diferencia que tiene con la expresión anterior cuando la varianza era conocida, es que únicamente he sustituido la desviación estándar poblacional por la desviación estándar muestral, ¿no? En resumen, si desconozco la desviación estándar poblacional y si la sustituyo por la desviación estándar muestral, porque una muestra sí la voy a conocer, y además, si el tamaño de la muestra es pequeño, entonces el intervalo de confianza que yo voy a construir para la media poblacional va a quedar en función de la distribución t de Student. Y ese es el intervalo que aparece al final de la diapositiva, ¿no? Ese intervalo. Si observamos más detenidamente cuál es la diferencia que tiene este intervalo con el intervalo anterior cuando conocía la desviación estándar poblacional, ¿no? Es que tengo x barra menos t de alfa medios con n-1, antes tenía la normal 0,1, por s, que es la desviación estándar muestral, y antes lo que tenía era la desviación estándar poblacional, ¿no? Esos son los cambios que se deben de realizar al trabajar con una distribución donde no conozco la varianza poblacional o la desviación estándar. Veamos un ejemplo para ilustrar la aplicación de un intervalo de confianza para la media poblacional cuando desconozco la varianza poblacional. El ejemplo dice lo siguiente: se presentan los puntajes obtenidos para 45 personas en una escala de depresión. A mayor puntaje significa mayor depresión, ¿no? Es decir, que se midieron a 45 personas y se les dio un puntaje dependiendo de la depresión que registraban. Ahí están los 45 valores, que esos son los datos muestrales, que corresponde cada uno de esos valores a una persona que se le midió la depresión. Y lo que nos piden es construir un intervalo de confianza del 95% para el puntaje promedio poblacional. En este ejemplo no se conoce la varianza poblacional y claramente no se conoce la media poblacional, porque quiero construir el intervalo para la media poblacional, ¿no? Es decir, todo corresponde a datos muestrales, ¿no? Analicemos la solución de este ejemplo. ¿Cuál es la información que tengo? Tengo un tamaño muestral de 45 personas. La desviación estándar es desconocida, ¿no? Por lo tanto, la debo de reemplazar por la desviación estándar muestral. Es decir, de los 45 datos se obtiene la desviación estándar muestral y eso me da que es 4.32, ¿no? Entonces, si la desviación estándar poblacional es desconocida y la voy a reemplazar por la desviación estándar muestral, debo de trabajar con la distribución t de Student. ¿Qué datos se requieren para trabajar con la distribución t de Student? Conocer la media muestral, calculo la media muestral de los 45 datos que aparecen en el ejemplo y me da que es 14.5. El nivel de confianza que daban es del 95%. Eso quiere decir que 1 menos alfa es igual a 0.95. Despejando ahí el alfa, que sería el nivel de significancia, eso me da 0.05. Luego, el valor que se trabaja en las tablas, tanto de la normal o de la t de Student, es alfa sobre 2. Al hacer 0.05 entre 2 me da 0.025, ¿no? Este valor que tenemos aquí, ¿no? Con esos datos me voy a la tabla de t de Student y observo que la distribución que debo de buscar sería una t de Student con 44 grados de libertad, ¿no? Y que deja a su derecha una probabilidad de 0.025, ¿no?
Al buscarlo en la tabla de la t-student me da que el valor de la t, que deja a su derecha 0.025 con 44 grados de libertad, es 2.009. Ya tengo todos los valores para utilizarlo en el intervalo de confianza para la media poblacional. Tengo x barra, t de alfa medio con n-1 grados de libertad, la desviación estándar muestral y el tamaño de la muestra, ¿no? Sustituyo en esta expresión del intervalo de confianza y obtengo las siguientes expresiones, ¿no? Al hacer todos los cálculos que están ahí indicados, llego a que el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional se encuentra entre 13.21 y 15.79. Lo que quiere decir es que, nuevamente, yo desconozco la media poblacional, pero hemos sido capaces de encontrar un intervalo donde se mueve la media poblacional, ¿no? Y ahora desconocía también la desviación estándar poblacional, ¿no? Resumiendo, si conozco la desviación estándar poblacional y el tamaño de muestra es grande voy a suponer que es mayor que 30, puedo utilizar la distribución normal. Pero si desconozco la desviación estándar poblacional y la reemplazo por la desviación estándar muestral, entonces voy a trabajar con la distribución t-student. Vamos a dar a continuación una introducción de los contrastes de hipótesis. Una hipótesis no es nada más que cualquier aseveración, ¿no?, basada en evidencia muestral, ¿no? Y de lo que se trata es de determinar si esa afirmación es razonable para aceptarla o no es razonable o la debo de rechazar, ¿no? ¿Y cómo voy a llegar a esa conclusión, ¿no? A través de un conjunto de datos, una muestra de datos, y ver qué información me están dando los datos como para decidir si rechazo la hipótesis o la mantengo, ¿no? Los tipos de hipótesis que se utilizan en estadística son dos. La hipótesis nula, que la denotamos como H sub 0, y la hipótesis alternativa, que la denotamos como H1. La hipótesis nula es una afirmación que no se rechaza. La validez de la hipótesis nula no es cuestionable. Eso es cierto. Cuando yo planteo la hipótesis nula, de entrada supongo que es cierto, ¿no? Y voy a buscar información muestral para ver si soy capaz de poderla rechazar, ¿no? Pero en principio ella es cierta. Es una afirmación que no se cuestiona su veracidad, ¿no? Voy a cuestionarla a partir de la información muestral que yo tenga, ¿no? La hipótesis alternativa, ¿no?, es cualquier aseveración contraria a la hipótesis nula, ¿no? Y esta afirmación de la hipótesis alternativa únicamente la voy a aceptar cuando sea capaz de rechazar la hipótesis nula. Es decir, que tenga información convincente como para rechazar la hipótesis nula. Si no soy capaz de rechazar la hipótesis nula, pues ella seguirá siendo cierta porque, como lo mencioné, no está cuestionable su veracidad, ¿no? Lo único que me lo puede cuestionar es la información que se presente, ¿no? Para ir finalizando con esta presentación, vamos a ver los tipos de errores que se pueden cometer, ¿no? Cuando se realiza un contraste de hipótesis, puede ocurrir que se rechace la hipótesis nula, pero ella en verdad sea cierta. O sea, eso puede ocurrir, ¿no? Tomo una decisión y digo rechazo H0 o la hipótesis nula. Con la información que yo tengo, digo soy capaz de rechazar H0, ¿no? Sin embargo, realmente la hipótesis nula podría ocurrir de que sea cierto. Eso se conoce como el error tipo 1, ¿no?, o alfa, que es igual a la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierto, ¿no? El otro tipo de error es el tipo 2. ¿Y eso cuándo va a ocurrir, no? Cuando yo acepte H0, es decir, que no soy capaz de rechazar H0 con los datos que tengo, y en realidad el H0 sea falsa, ¿no? Ese error lo denoto con la letra griega beta, y es igual a la probabilidad de aceptar H0 cuando H0 es falsa. A través de esquema es la siguiente tabla que aparece al final, ¿no? La decisión que yo puedo tomar es rechazar. Por ejemplo, se rechaza H0 y si H0 es cierta, tendría este valor que tengo aquí, si H0 es cierta, yo la rechazo, ¿no?, y H0 es cierta, entonces estoy cometiendo el error tipo 1.
O si rechazo H0, ¿no? Y H0 es falsa, entonces la decisión que he tomado es correcta, ¿no? Ahí no hay ningún error. Lo otro es que si no rechazo, al final no se rechaza H0 y H0 es cierta y no fui no la pude rechazar y H0 es cierta, entonces la decisión que he tomado es correcta, ahí no hay error, ¿no? Pero si no rechazo H0 y H0 es falsa, entonces estoy cometiendo el error tipo 2 que está ahí abajo. Esta es una pequeña introducción de lo que se estudia en contraste de hipótesis. Espero que les sirva como motivación para estudiarse todo el material que hay sobre contraste de hipótesis, porque hay unos contrastes muy interesantes, ¿no? Como el de proporciones, contrastes para ver si la media es verdadera. Así que les motivo a que continúen estudiando este tipo de contrastes de hipótesis, ¿no? Esto es todo por hoy, así que muchas gracias.